Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones, pueblo de Dios. Tema de hoy, ¿dónde están los cristianos y el pueblo de Dios? Una de las condiciones principales y quizás sea el principio de todo cristiano es creer. Sí, hermanos míos, debemos creer que Dios existe, que ha enviado a su Hijo su palabra para la salvación de todo aquel que en él crea. Y es necesario el creer para que Dios, mediante nuestro Señor y su Espíritu, habite en nosotros. Esto es fundamental, pero no es completo, ya que con el solo creer no nos hacemos cristianos. Solo estamos reconociendo la existencia de Dios y de su Hijo, nuestro Señor, y su Espíritu Santo. Pero sin esto, el creer, tampoco podríamos ser cristianos. Al creer, luego hay que poner la fe, desarrollar la fe, y esa fe está dirigida en sus promesas. Sí, yo creo y ahora cifro mi confianza en Dios, que todo lo puede, y en sus promesas conforme a sus propósitos. Pero para ello ahora necesitamos tener conocimiento de cuáles son los propósitos de Dios para poder cifrar nuestra confianza. Por lo tanto, vemos que necesitamos primero creer, luego conocer sus propósitos y sus promesas y ahora depositar nuestra fe, que es como nos dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos hermanos confunden esta fe con una fe ciega, ya que dicen que es lo que no se ve. Pero no es así, hermanos míos. Esta fe debe estar basada en el conocimiento de la verdad. Este conocimiento es lo que nos da la certeza de lo que se espera. Entonces podemos decir que el cristiano debe primero creer, conocer la verdad y poner fe en la palabra de Dios. No es solo creer, ni es solo poner fe. Hay que también conocer a Dios y sus propósitos. Ahora bien, ¿cómo ahora podemos identificar al cristiano que lo es realmente? Porque no solo el decir somos cristianos, ya lo somos. Porque creemos, ya somos cristianos. La palabra nos señala muy claramente que es quien hace la voluntad del Padre y lo dice de esta manera en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo hacer la voluntad de Dios si no se conoce, verdad? Por ello, nuestro Señor nos envió a predicar su evangelio y enseñar lo que Cristo enseñó. Ahora bien, ¿a quién les enseñó y le envió a hacer esta obra? Vemos que a sus discípulos. Muchos creen que solo a los 12, como bien nos dice Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les pidió y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero vemos que esto comienza luego a extenderse a todos los verdaderos cristianos, los que aprendieron, creyeron y desarrollaron la fe. Como nos dice ahora Lucas capítulo 10, versículo 1 al 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él iba de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Como vemos aquí, son los cristianos. Hoy día los que creen, ponen fe y conocen la voluntad de Dios, hacen lo que Dios nos pide. La pregunta es, ¿dónde están los cristianos hoy día?
Los que crean de esta forma, si creer, conocer y desarrollar la fe nos lleva al obrar conforme a la voluntad de Dios, no por imposición, sino por el amor que se desarrolla en nosotros mediante la verdadera fe, que obra en el amor, como nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estos hermanos son el pueblo de Dios, los que serán escogidos. Pero vemos que muchas iglesias dicen hacer esto, pero vemos que realmente no lo hacen de la manera que nos pide nuestro Dios, ya que la obra de Dios no se hace a nuestra manera, si realmente creemos y tenemos fe, sino a la manera de Dios, y para esto nuevamente necesitamos conocer, tener conocimiento. A lo que nos lleva ahora es ver, saber de qué manera nuestro Señor nos envía a hacer esta tarea. Y de esta forma ver quiénes son los que conforman realmente el pueblo de Dios. Y vemos en la palabra que a los 12 le da esta comisión y lo deberíamos hacer de esta manera. Marcos capítulo 6, versículo 8 en adelante nos dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid al polvo que está bajo de vuestros pies para testimonios a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que para la obra de Dios, para la gran comisión, no se necesita dinero. Por lo tanto, todos aquellos que piden dinero para la obra de Dios no están siendo obedientes a la voluntad de Dios. Pongan las excusas que pongan. ¿Qué otra cosa vemos? Ahora vemos por medio de la palabra de la verdad que los discípulos iban de ciudad en ciudad, y en las casas que los recibieren allí se quedaban hasta que se fueran. En una palabra, no esperaban con anuncio: vengan para ser sanados o para ser liberados. Si Dios a los verdaderos cristianos, los que hacen la voluntad de Dios porque creen, conocen y desarrollan la fe, nuestro Señor nos da autoridad para hacer o realizar estos milagros. No por nosotros, sino por nuestro Señor que habita en nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Algunos nos dicen que esto solo era para los 12 apóstoles, pero vemos que también se lo dice a los 70 que se sumaron. En Lucas capítulo 10, versículo 3 en adelante dice: id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed
lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué podemos ver, hermanos? Que también debemos predicar sobre el reino de Dios, arrepentimiento, y que el reino se ha acercado. Volvemos a preguntar: ¿dónde está el pueblo de Dios con los verdaderos cristianos, los que creen y conocen la voluntad de Dios? Y lo más importante, los que hacen lo que Dios nos pide a la manera que Dios pide, no a nuestra manera. Hoy en estos tiempos modernos vemos que somos muchos los cristianos, o que decimos ser cristianos porque creemos, y vemos muchas iglesias y congregaciones que dicen ser el pueblo de Dios. Y vemos a los hermanos cómodos en su lugar de confort, y solo diciendo que creen y tienen fe ciega, pero no hacen lo que Dios pide de la manera que nos pide. También vemos congregaciones afanadas en la construcción de grandes megas iglesias construidas por manos, con el dinero que recaudan de las contribuciones, donaciones y diezmos, que envían misioneros a diferentes lugares enseñados a enseñar lo que ellos enseñan y recaudar por medio de la palabra más dinero para obras del Señor, dice. Ahora, con esta información, pregunto: ¿dónde nuestro Señor nos pide fundar grandes templos donde nos dice que los misioneros para extender la obra necesitan de dinero? Por lo tanto, la pregunta sería: entonces, ¿para qué están las donaciones, contribuciones y diezmos? La palabra nos enseña que es para que no haya un solo hijo de Dios, un hermano, un verdadero cristiano en necesidad, ya que todo lo que tenían lo repartían de acuerdo a sus necesidades, no para hacerse ricos, sino para que no se vea un hijo de un justo mendigando pan. Ahora pregunto, hermano, ¿sí? ¿Somos realmente cristianos? ¿Somos la voluntad de Dios a la manera de Dios? ¿O la pretendemos hacer a nuestra manera? Bien, mis hermanos, hasta aquí esta prédica. Me despido con un fuerte abrazo, diciendo siempre estas palabras: caminemos tomados de la mano de nuestro Dios, todos juntos, unidos en el amor que nos debemos tener, rompiendo las barreras que nos separan para la gloria y honra de Dios. Este fue un mensaje de la página Fe, Esperanza y Amor. Dios los bendiga.